Muy buenos días a todos. Diputado Antonio Gary López, presidente de la mesa directiva e integrantes de la misma. Diputado Mario Reyes Patiña, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de este Congreso, coordinadores de grupos legislativos y representaciones legislativas, señoras y señores diputados de la 58ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, a los medios de comunicación, a todos los que hoy nos acompañan. Asisto este día ante ustedes con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 221 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambos ordenamientos del Estado libre y soberano. Hace 2 años emprendimos la tarea y el gran reto de transformar todos los que aquí nos encontramos, siempre con una visión positiva y de inclusión. El pasado quedó atrás, el futuro aún no llega y lo único que tenemos hoy para trabajar es el presente. En el marco del segundo informe de gobierno, el gobernador Rafael Moreno Valle demostró que es un hombre capaz de hacer que las cosas sucedan, capaz de ejecutar las acciones. Y solo de esta forma se puede cumplir con el objetivo trazado de ir transformando este Estado. Asumimos una nueva visión donde lo más importante son las personas y también los resultados. Porque la política debe estar al servicio del hombre y no a la inversa, porque en virtud de los valores bajo los cuales ejercemos a la política, se marca también el rumbo de la sociedad. Y la persona humana en este sentido debe de ser y es el fin último y el objetivo último de toda acción personal, comunitaria, pública, privada, social. Sin embargo, la política también debe de implicar efectividad, de otra forma se convierte en demagogia. Y por eso, hace cerca de 2 años, transformamos a la extinta Secretaría de Gobernación en una Secretaría General de Gobierno, con el objetivo de promover un modelo de gobernanza participativa y responsabilidad, entendiendo que el gobierno no debe ni puede hacer las cosas solo, que requerimos de la participación de todos, que los gobiernos tienen la tarea efectivamente de hacer acciones, pero finalmente tienen la mayor tarea de detonar la energía creativa de las personas. Una sociedad no cambia porque el gobierno dicta que cambie, una sociedad cambia cuando los que somos parte de esa sociedad vamos utilizando esa energía creativa en ser mejores personas y en realmente transformarnos nosotros en primer lugar y posteriormente en nuestro entorno. Ante esta soberanía exponemos hoy algunas de las acciones realizadas durante este 2012 en colaboración con los poderes del Estado, con ustedes, con las dependencias del gobierno estatal, con los niveles de gobierno, pero sobre todo con los ciudadanos. No bastan las buenas intenciones para materializarlas, se requiere planear, organizar, hacer equipo y, sobre todo, mucho trabajo. Planteamos en aquel entonces un modelo que ya hace 1 año presenté y con antelación a eso cuando presentamos el plan sectorial, que es el modelo de paz social y corresponsabilidad. Ya lo conocen, un modelo basado en 5 valores: la colaboración, la efectividad, la verdad, el conocimiento, la generatividad, valores que he comentado en distintos foros y en distintos momentos, y en 5 líneas de trabajo: legalidad, gobernabilidad, protección de la sociedad, gobernanza participativa y eficiencia institucional e innovación. Esto por la idea, la lógica de ir construyendo acciones y políticas públicas focalizadas. Normalmente, y he de decirlo, las áreas de gobierno siempre fueron vistas y han sido vistas como áreas oscuras, raras, de cañerías, áreas de solución de conflictos,
Sin embargo, creo que la responsabilidad del área de gobierno, de las áreas de gobierno, de las funciones de gobierno, tiene que ir mucho más allá, ir mucho a comunicar, ir mucho a ejemplificar como ejes realmente de transformación, y en función de eso, definir como cualquier otra área pública una agenda clara de política pública. Todo esto lo he dicho con un objetivo de generar un entorno de paz, de orden, de tranquilidad, no porque ese sea el propósito fundamental, sino porque el propósito fundamental es la prosperidad, y la paz es la vía para la prosperidad. Veamos cada uno de estos ejes y lo que podemos reportar en términos de trabajo de este año. Transformar a Puebla en un Estado más justo requiere que gobierno y sociedad asuman el compromiso de respetar derechos y cumplir también con las obligaciones. Contar con un marco jurídico acorde a los tiempos y con mecanismos efectivos para que la justicia esté al alcance de todos, y estas son tareas inaplazables. Es por ello que, en materia de legalidad, uno de los principales retos que tenemos en Puebla y en el país es lo que corresponde a los llamados juicios orales, un nuevo sistema de justicia penal acusatoria. El proyecto compone los siguientes ejes, y son ejes en los que hemos trabajado: capacitación y competencias, difusión, armonización legislativa, conjuntamente con ustedes, gestión, infraestructura, equipamiento, tecnología, evaluación y seguimiento. Es un reto a nivel nacional. En 2002 invertimos 39.1 millones de pesos en infraestructura y equipamiento. Algunos de ustedes, diputados, nos acompañaron allá, ahora que el gobernador inauguró en Teciutlán la primera casa de justicia, equipada ya con tecnología de punta y 2 salas donde se desarrollan los juicios orales. Comenzamos ya por primera vez en la historia de Puebla a tener juicios orales. Este esfuerzo permitirá que cerca de la mitad de los conflictos de los juicios ahí en la zona de Teciutlán se atiendan en esta casa de justicia, y ya con este nuevo procedimiento, un tema completamente único. Con el apoyo de expertos internacionales realizamos 34 cursos de capacitación a las instituciones encargadas de operar dicho sistema. Este es solamente un primer paso, y obviamente estas casas de justicia irán proliferando, irán creciendo a lo largo de todo el Estado en este año que viene y en los próximos años. En un Estado de Derecho, el gobierno tiene la responsabilidad de generar certeza jurídica en los actos y los hechos de mayor relevancia en la vida de los ciudadanos. Y para ello hemos hecho acciones concretas. Expedimos 128.700 actas de nacimiento, 3.433 resoluciones administrativas para batir el rezago de los poblados mayores de 18 años que no contaban con actas de nacimiento, y emitimos 21.627 recursos. Con ello, brindamos a la persona atención en uno de los temas fundamentales, el tema de nuestra identidad. A través del voluntariado de la Secretaría pusimos especial énfasis en la atención a grupos vulnerables a través del programa de identidad jurídica, con lo cual realizamos diversas jornadas en 11 municipios, 14 juntas auxiliares y 7 colonias. Superamos a través de este programa por más de 3 veces los resultados del 2011, beneficiando a 1.600 poblados. Mediante lo que aquí exponemos, 1.125 asesorías en materia civil, 654 extractos del Sistema Integral Civil, rectificaciones y registros también de nacimientos tempranos. Convencidos de que el mes de testamento, que es el mes de septiembre, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, es el mes en que tradicionalmente se hace este programa del mes del testamento, que este programa ha sido una iniciativa que evita muchos problemas a las familias de las personas en el largo plazo. Emitimos cerca de 2.000 instrumentos que, sumados a los expedidos en el año anterior, suman 65% más de todo lo que se pudo hacer la administración anterior. En este esfuerzo contamos con la colaboración, desde luego, de todas las notarías del Estado, de las 119, y desde luego también de muchos de los defensores legales. Otro de los grandes temas que impactan a los poblanos es la certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra. De 2011 a 2012 logramos regularizar 17.767 lotes, beneficiando a 42
colonias. Muchas de ellas habían esperado más de 20 años a tener un proceso de regularización, y para dimensionar un poco el impacto, estamos hablando de 80,000 personas beneficiadas directas de estos programas, que representa el doble de todo lo regularizado durante el sexenio anterior. Entonces estamos hablando solamente del año 2012. Sin embargo, mantener la legalidad de nuestro Estado depende de que los ciudadanos y las autoridades cumplamos voluntariamente la ley. Y por ello fomentamos la cultura de la legalidad que difunde el marco jurídico y sus valores en niños, jóvenes y adultos. Impartimos más de 25 conferencias capacitando a más de 7,000 personas y organizamos jornadas ciudadanas. Participamos también en la Feria de Puebla, sensibilizando a cerca de 1,000 asistentes. Y conscientes de que los niños son el futuro de México a través del programa Construyendo Ciudadanía, difundimos el respeto por los derechos civiles y la promoción de valores, llevando a cabo recorridos infantiles conjuntamente con ustedes y con el Poder Judicial a cerca de 750 niños, 2 veces más de lo que logramos el año anterior y seguramente menos de lo que lograremos. El siguiente, gobernabilidad. Mantener la gobernabilidad en Puebla ha significado conjuntar esfuerzos entre distintos órdenes, sectores, sociedad, con el fin de ir construyendo como realidad un entorno vivible, un entorno de habitabilidad, un entorno de paz. Ninguna nación o Estado ha alcanzado el bien común sin el respaldo de una legislación que satisfaga las necesidades que tiene la sociedad. Debido a esto, la Secretaría se coordinó en el marco de sus atribuciones con esta soberanía a fin de lograr una agenda legislativa en el que se propiciaran consensos adecuados para muchas de las reformas que hemos tenido que hacer en el curso de este año. Eso es mejor. Ya no les digo mucho, ustedes las conocen mejor que yo, pero estamos hablando de un total de 53 iniciativas. Algunas las mencionamos acá: el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Notariado, Ley de Transporte, Ley Orgánica de Administración Pública, todas las reformas que se tuvieron que hacer por el sistema de juicios orales y, en fin, innumerable cantidad de trabajo que han tenido ustedes que hacer a lo largo de este año. Un conflicto desgasta tanto al vencedor como al vencido. Por ello, con la finalidad de cumplir con una de las más importantes responsabilidades legales que tiene la Secretaría, conduciendo la política interna del Estado basado en el diálogo, la mediación y el consenso. La violencia no puede más que generar más violencia. Es una herida. No puede haber una guerra entre dos cuando no hay una respuesta violenta. Esa es la forma de operar y de pensar de la cual estoy convencido. Con una estrategia de prevención y atención de conflictos realizamos 270 reuniones para preservar la paz, la gestión de 5,221 demandas de carácter político, la atención de 6,000, más de 6,000 audiencias y 2,000 reuniones conciliatorias. Es un poco el trabajo tradicional que se hacía en la Secretaría y que seguimos haciendo, y creo que es una parte importante, que es un trabajo más bien de prevención, no solo en la parte política, también tenemos como ejemplo en la parte religiosa, donde muchos de los conflictos religiosos tienen siempre la posibilidad de convertirse en conflictos sociales y en conflictos políticos, como ejemplo el caso de San Rafael Tlaxcala. Al mismo tiempo, en esta parte de gobernabilidad destacaría mucho del trabajo que se hizo junto con el coordinador, con el Consejo Coordinador Empresarial, tenemos reuniones periódicas con el Consejo Coordinador Empresarial, con las iglesias, con los delegados federales, para ir definiendo temas que tienen en la agenda. La fecha tenemos en el seguimiento de la Secretaría 90% de los asuntos resueltos, atendidos y resueltos. El Estado debe procurar un sistema de transporte público más seguro, más cómodo, que llegue a más lugares. Por ello, ayudamos a gestionar un acuerdo con las agrupaciones de mototaxistas para sustituir a la fecha más del 80% de estos vehículos
por taxis locales. Incluso hubo una reforma a la ley de transporte para este propósito. La Secretaría General de Gobierno coordinó la operación de las dependencias correspondientes para que se lograran una serie de beneficios para usuarios, choferes y permisionarios. Se crearon las fuentes de empleo de los choferes de mototaxis, dando capacitación para el trabajo y en varios casos apoyos económicos hasta por 25,000 pesos para iniciar un micronegocio. Establecer una relación de respeto y colaboración con las demás entidades públicas dentro de los diferentes niveles de gobierno es parte del auténtico federalismo al que deseamos llegar. Por lo tanto, en materia de coordinación interinstitucional mantuvimos contacto permanente con el Gobierno de la República a través de las delegaciones en el Estado. Se organizaron periódicamente mesas de trabajo en el gabinete estatal. Los delegados, y en este caso también tenemos cerca del 90% de 52 temas completamente resueltos, temas de atención común. Trabajamos conjuntamente para acercar a la población trámites y servicios públicos mediante jornadas ciudadanas donde participaron 23 dependencias de organismos estatales, 52 delegaciones federales y 17,000 personas, 73% más que el año pasado. Hicimos una jornada en San Pedro Cholula, una jornada y un par de jornadas aquí, una en el Zócalo de la ciudad y otra en el centro expositor. Y también en materia de coordinación interinstitucional, le dimos seguimiento a mucho del trabajo con nuestros vecinos, particularmente con el Estado de Morelos. Realizamos una agenda interestatal dándole seguimiento a 35 temas en materia de gobierno, finanzas, desarrollo económico, seguridad pública, desarrollo rural, turismo, infraestructura y medio ambiente, por citar algunos. El éxito de la transformación de Puebla depende en gran parte de la transformación del gobierno estatal, pero fundamentalmente de los gobiernos municipales. Es importante tener municipios fuertes y por ello nuestro compromiso ha sido el impulsar la gobernabilidad a través de un trabajo conjunto que nos permita resolver problemas y fortalecer la capacidad institucional. En este sentido, a través del programa DIM, Desarrollo Institucional Municipal, hemos tratado de generar un esfuerzo fuerte y amplio de capacitación. No hay mejor mecanismo de gobernabilidad, yo lo he dicho en distintos foros con los presidentes municipales, y muchos de ustedes son presidentes o han sido presidentes municipales. Muchos otros lidian con los presidentes municipales en sus distritos. No hay mejor mecanismo de gobernabilidad que una buena gestión. Es ahí donde el programa DIM, junto con otros programas federales, viene trabajando fuertemente. Pasar al tercer, protección de la sociedad. Una persona puede realizar sus actividades solo si se siente segura. Si no se siente segura, siempre habrá miedo, y el miedo a toda persona, a todo ser humano, nos genera parálisis. Y la parálisis genera inacción, y cuando estamos inactivos no tenemos la posibilidad de construir y de crear. Por ello, la Secretaría General de Gobierno se coordina con la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría y los órganos de seguridad de los distintos niveles de gobierno para generar esquemas compartidos que protejan a las personas. Por el trabajo que realiza en el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Corporación Auxiliar de Protección de Policía Auxiliar, apoyamos nosotros desde la Secretaría estas tareas, al igual que coordinando y encabezando el Gabinete de Seguridad y Justicia. En materia de protección civil, nuestro compromiso se enfocó en el cuidado de los poblanos, sus bienes y su entorno. Generamos el primer plan integral de atención a desastres, a emergencias y desastres naturales en el Estado, que implicó la coordinación de toda una serie de dependencias que aquí vienen, estatales, federales, de las organizaciones de la sociedad civil, y que por primera vez nos define qué hacer, cómo hacerlo, quién lo hace y qué le toca a cada una de las partes en el caso de una emergencia. Se dice fácil, pero en el caso de una emergencia lo más complicado es justamente que a los que nos ha tocado vivir las emergencias del Popo, las emergencias de los sismos a cabo de lluvias en la zona de la Sierra Norte, lo más difícil es la coordinación. Todo el mundo en ese momento empieza a tratar de hacer de todo cuando es muy importante que hagamos cada vez una parte que nos toca. El plan detalla 3 temas: plan operativo Popocatépetl, riesgos hidrometeorológicos y plan operativo ante emergencias sísmicas. Y
desde luego todo esto, bueno, pues no viene de gratis. Hemos tenido ya muchos temas con un poco, incluyendo en el curso de este año. En el curso de este año, estando yo en la oficina en una tarde-noche, creo que era ya bastante tarde-noche, pasamos, señaliza del Senado de México, que pasamos a fase 3. Y bueno, tuvimos que montar en ese momento el centro de operación para emergencias y desastres. Se capacitaron 65 líneas de transporte público, se instalaron 2 albergues temporales, algunos de ustedes los conocieron, uno en Izúcar, en el Tecnológico, otro en San Pedro Cholula, en una de las escuelas allí. Y empezamos con un programa fuerte de mantenimiento de todas las áreas y las rutas de evacuación. En materia de prevención realizamos también 704 operativos de supervisión de medidas de seguridad en establecimientos y eventos masivos, 82 simulacros y 12 macrosimulacros, en los que participaron más de 1,5 millones de habitantes. Estas acciones no hubieran sido posibles sin el apoyo de 12.787 escuelas y 48 dependencias. Tareas como estas han generado que para el año que concluye tenemos reportados 40% menos incendios forestales que respecto al año anterior. No podemos ser indiferentes ante el dolor humano, por lo que respondimos oportunamente, también con el apoyo de muchos de ustedes, a la tragedia de San Martín, Texmelucan, a las inundaciones que tuvimos allá. El Estado se volcó, dependencias, ciudadanos, y estuvimos ahí trabajando de manera ardua, poco más de 2 semanas. El Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública es un organismo auxiliar de coordinación entre la Federación, el Estado y los municipios. En este año 2012, este organismo distribuyó un total de 586.7 millones de pesos en 15 programas nacionales y 1 estatal. Estos programas se instrumentaron a través de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría de Justicia del Estado y del Tribunal Superior de Justicia. Uno de los rubros más importantes fue el rubro de equipamiento, y tuvimos la posibilidad de dotar de equipamiento por cerca de 65 millones a Seguridad Pública, cerca de 18 millones a la Procuraduría y un poco más de 14 millones a 186 municipios. A través de este organismo también realizamos por primera vez un foro nacional que fue de prevención del delito. Toda la estrategia, como ya sabemos a nivel nacional, se enfoca cada vez más a prevención del delito. Nosotros desde este año lo habíamos ido visualizando y preparando de esa manera. Tuvimos también foros estatales denominados Diálogos por la Sociedad y una serie de temas para incorporar a la sociedad en las tareas propias de prevención. Instituimos también nuevos mecanismos de colaboración, intercambio de información entre ciudadanía y cuerpos policíacos para reducir la delincuencia, conformar 169 consejos municipales de participación ciudadana y prevención del delito, así como 120 consejos vecinales de seguridad. La honestidad es un valor que debe regir a toda administración. En el caso de las fuerzas de seguridad pública, con mayor razón, el Centro de Control de Confianza hoy lleva ya un avance muy importante. Tenemos planeado en el 2013 terminar los controles de confianza de absolutamente todos. Sin embargo, tenemos que para este año Puebla fue uno de los 4 estados que más personas certificó a través de controles de confianza. Un tema importante y que implicó, comparado con el año pasado, un incremento de 166%. Y repito, este año concluimos los controles de confianza y concluimos también la regulación ya de todos los policías. El 5 de mayo de este año, el año pasado, disculpen, el año que reportamos del 2012, iniciamos la Academia de Policía Ignacio Zaragoza, una academia única en su tipo, única en el sentido de la inversión, de la capacitación, única porque es la primera vez que colabora Iniciativa Mérida con un gobierno estatal, y única también porque es la primera academia que tiene una vocación estatal y municipal en un estado de la República. Tenemos la fortuna de tenerla y bueno, tenemos ya diplomados, hemos capacitado más de 2.000 elementos y estamos ya capacitando, hemos capacitado gente de más de 25 estados del país. Y en este mismo sentido de la parte de seguridad pública, el otro tema que nos agobia, nos inquieta y nos ocupa siempre es ir reduciendo los tiempos de respuesta. Hemos reducido en el año en curso 4 minutos de lo que es el 066-911 y estamos
mejor dicho, estamos a 15 minutos, 4 minutos abajo ya de la media nacional. El otro organismo junto con el Consejo es la Corporación Auxiliar de Publicidad, que en este año tuvo una facturación histórica, la más alta que hemos tenido hasta ahora, de 355 millones de pesos. Y por vez primera en estos últimos 2 años hemos tenido remanentes en este año, si no recuerdo mal, es un remanente cercano a los 30 millones de pesos que tuvimos en 2012 y que nos permitió empezar a invertir en la gente y también invertir en equipamiento. Se realizaron inversiones cercanas a 14 millones de pesos en patrullas. Solamente la inversión de este año incrementó el número de patrullas completo en 40%. Pasamos al eje de gobernanza participativa. Las naciones desarrolladas son aquellas en las que la sociedad tiene un papel activo y responsable. Bajo esta visión de progreso, impulsamos una nueva forma de gobernar. Tiene que ver con una forma de gobernar que es ya una necesidad a nivel, yo diría, internacional y a nivel nacional. No es extraño que tengamos movimientos sociales a través de las redes sociales en distintas partes del mundo, porque la gente hoy ya opina y participa. Y no basta más que ustedes agarren en este momento, marquen un Twitter desde donde están y pueden ir generando ya toda una vorágine de comentarios. Entonces, si no gobernamos con la gente, no hay forma de gobernar, al menos no en el mediano y largo plazo. Estoy convencido por eso que el gobierno no puede transformar por sí solo, ni puede cambiar a las personas. Lo que sí puede hacer es modelar comportamientos, formas de ser, formas de estar, para promover que la gente realice a su vez comportamientos positivos, constructivos, que a su vez transformen a una sociedad. Para fomentar la corresponsabilidad, el gobierno debe facilitar ese equipo para fortalecer las capacidades de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil. Realizamos un taller de gestión sustentable, donde fuimos capacitando, entre otros temas de capacitación, a 300 organizaciones de la sociedad civil con las que venimos trabajando de manera recurrente. Y pasamos del lugar 12 al lugar 7 en agrupaciones registradas en el Centro Mexicano para la Filantropía. Esto en el tema de un solo año y que tiene que ver con el número de organizaciones que tenemos ya certificadas en el Estado en materia de filantropía. Utilizamos la tecnología y el poder del Internet para acercarnos y así establecer un canal de comunicación fluido con las organizaciones también de la sociedad civil. Este año tuvimos más de 20.000 visitas en el portal, interacciones, 40% más de trabajo en interacción que lo que habíamos tenido el año pasado. Instalamos también los comités de paz social y corresponsabilidad que tratan de generar una cultura de valores y de corresponsabilidad, es decir, la gente define qué es lo que visualiza de su comunidad, pero al mismo tiempo también qué es lo que va a hacer para hacer que su comunidad sea un mejor lugar. Tuvimos la participación con 37 colectivos ciudadanos en 2 eventos importantes, con chavos banda, niños de la calle, en fin, en la parte de graffiti. Interactuamos mucho con estos grupos. Ciudad de las Ideas, por 5º año consecutivo tuvimos la sede de Ciudad de las Ideas y fue el año quizá con más difusión para Puebla y seguramente el año donde más se consolidó ya este proyecto que pone a Puebla como centro de las ideas a nivel mundial. El orden y la tranquilidad son indudablemente la aspiración de todo ser humano. Una sociedad que vive en paz se desarrolla y puede prosperar económica y socialmente, puede construir en vez de destruir y así llegar a lo que todos deseamos, a ser felices. Y ese es el concepto del programa Sí a la Paz. Establecimos un programa de formación de valores, tenemos 685 comités de valores en este momento ya funcionando en distintas partes del Estado, impactando a más de 170,000 familias. Puebla en ese sentido es un pionero a nivel nacional, es un programa que además se ha desdoblado en las escuelas públicas y con los niños y que hoy tiene, digamos, ya un gran alcance. Hemos tenido también las famosas giras de lectura y en el año 2012 tuvimos 11 de ellas. Constituimos también este programa de donación, si ya le dice compártele, donde tuvimos más de 6,000 libros donados
El objetivo era 1 kilómetro de libros, si recuerdan, tuvimos al final 2.5, 2.6 kilómetros de libros. Conmemoramos el Día Internacional de la Paz con una serie de eventos ligados al tema de la paz, incluyendo el lanzamiento de la campaña Corazón Azul, siendo ya Puebla hoy, a nivel nacional, uno de los líderes en materia de esta campaña. La campaña Corazón Azul es una campaña de las Naciones Unidas para justamente el tema de trata de personas. En el voluntariado se suma y de hecho coordina la campaña Corazón Azul hasta ahora. Ha iniciado todo lo que es la construcción o los eventos para la construcción del primer refugio para víctimas de trata y ha instalado una clínica jurídica de voluntariado. Solamente para que dimensionen, tenemos más de 100, creo que son de 120, 150 voluntarios, abogados voluntarios trabajando en la clínica jurídica. Es un porcentaje representativo incluso de lo que significa el número de gente trabajando en la Secretaría de Servicios Legales en esta propia función. Tuvimos también 7 jornadas en municipios para el tema de cirugías de cataratas, incluyendo jornadas en el Cerezo. Por primera vez se hicieron estas. Y bueno, un gran trabajo que ha realizado el voluntariado. Y finalmente, eficiencia institucional e innovación. Y déjenme ir rápido en esta parte. La parte de coordinación de gabinete ha sido relevante. Normalmente, ustedes saben, la Secretaría de Gobernación funciona la Secretaría de Gobierno y a partir de la reforma se constituye ya como coordinadora del gabinete estatal. Y en ese sentido hemos tenido la oportunidad de irle dando seguimiento junto con todos los secretarios del gobierno en los gabinetes especializados a las tareas de seguir los proyectos estratégicos, interactuar con ellos y además generar una interacción entre todos los compañeros del gabinete. Tuvimos también la gran fortuna de coordinar los esfuerzos en conjunto con pues, toda la sociedad, distintos actores del ámbito privado, del ámbito público, obviamente todos los secretarios de despacho que participaron, pero de fungir como el coordinador dentro de la parte de gobierno de los festejos del 5 de mayo, que parece que fue hace tanto tiempo y fue hace tan poco tiempo, que generaron un tema, yo diría, de proyección única de Puebla a nivel nacional e internacional. Hemos seguido también las tareas del Consejo Estatal de Población. Hasta ahora somos la única entidad con tener un programa de cooperación con la UNFPA, que es el organismo de las Naciones Unidas, con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, para impulsar proyectos en materia de población, desarrollo, salud sexual y reproductiva e igualdad de género. Asimismo, a través del Consejo estamos terminando, la semana pasada me reuní con los miembros de la OCDE que están haciendo en conjunto con los gobiernos municipales de la zona metropolitana. El primer estudio metropolitano será el primero que se hace en México. Esto fue una iniciativa del alcalde Eduardo Rivera cuando fue a la presentación justamente en Chicago con el cursante que cubría de este tema. Hoy vamos a hacer la primera zona metropolitana en México en tener este estudio. Llevando estatal de tierra, donde hemos estado trabajando mucho en reserva territorial, particularmente en lo que se refiere a la reserva territorial de Aufi. Finalmente, y ahora ya más tiempo, ahora en la parte de preguntas y respuestas, el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, donde hemos impulsado mucho la fusión de catastro de registro público, ahora de registro civil, para modernizar mucho más estos servicios. Ahí lo tenemos, son 5 ejes fundamentales, 17 grandes proyectos que no son los únicos, pero sí son los principales. Y en ese sentido, y para concluir, desearía comentar lo siguiente: no esperemos que los cambios se den por generación espontánea. La Puebla y el México de hoy exigen una conciencia reflexiva y responsable, que contagie y promueva una actitud colectiva orientada hacia el bien común y hacia la búsqueda del bienestar y de la felicidad. El pasado ha quedado atrás, el futuro siempre será algo incierto. Tenemos el presente. El
hoy único e irrepetible, que nos da la oportunidad de tomar las decisiones que construyen ese futuro que tanto anhelamos. El éxito de Puebla no es un discurso triunfalista, es una realidad de hombres y mujeres, de ustedes, de nosotros, de rostros, de anhelos, de sentimientos que trabajan, que estudian y se esfuerzan por ser mejores. Sigamos trabajando juntos como hasta ahora, continuemos dando resultados y logremos que las cosas sucedan, porque solamente de esta forma todos, sociedad, gobierno, individuos, estaremos generando diariamente acciones positivas que nos ayuden a transformar nuestra realidad y nuestra vida misma, tanto individual como comunitariamente. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. A continuación, en términos del acuerdo aprobado, se concederá el uso de la palabra hasta por 3 minutos a cada uno de los diputados del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional para que realice sus preguntas y, si considera necesaria la réplica. Se les concederá el uso de la palabra para tal efecto hasta por 3 minutos a cada uno. Podrá hacer uso de la palabra, si así lo considera el Grupo Legislativo, otro diputado, el que haya preguntado originalmente para hacer dicha réplica. En este sentido, tiene la palabra el diputado David Huerta, del Grupo Legislativo del México. Señor secretario, la rendición de cuentas es un ejercicio que nos conviene a todos, nos ofrece la oportunidad de corregir nuestras debilidades y multiplicar nuestros aciertos. La gran responsabilidad que recae en usted como secretario general de Gobierno es de gran relevancia para el destino del Estado y de todos sus habitantes. Por ello, en apego a las atribuciones que tenemos como representantes populares, es menester cuestionar el actuar del Gobierno de manera que se privilegie en todo momento el interés de todos los poblanos. En agosto del 2011, esta legislatura autorizó la creación del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, cuyo objetivo principal radica en brindar certeza jurídica a los poblanos en sus inmuebles, así como impulsar el proceso de modernización y vinculación del registro público de la propiedad y catastro. Durante el 2012 y lo que va de este 2013, ¿qué avances ha representado este proceso? ¿Y realmente ha habido una mejora hacia la ciudadanía o solo fue un cambio administrativo? Es conocido por todos los poblanos y se ha señalado en los medios de comunicación que Puebla tiene un severo retraso en el registro civil. A pesar de la escasez económica que existe, ¿qué está haciendo el gobierno para ponerse a la vanguardia? Y por último, uno de los fines primordiales de cualquier servicio público es que beneficie a la población marginada. En este sentido, el registro civil toma un papel fundamental, ya que con un acta de nacimiento se tiene acceso a diversos servicios, como son la educación, la salud y la vivienda. ¿Qué acciones realiza la Secretaría General de Gobierno para apoyar a estos grupos vulnerables para que accedan a los servicios elementales? Y por último, ¿qué medidas ha adoptado en materia de conservación de los archivos históricos en la entidad? Muchas gracias por sus respuestas. Para responder a las preguntas formuladas por el diputado David Huerta, se le recuerda al titular de la dependencia que asiste que tiene hasta 6 minutos para responder las preguntas respectivas. Muchas gracias, diputado.
En materia del IRCEP, efectivamente, se generó una reforma legal cuyo propósito fue fusionar lo que es el registro público de la propiedad con el catastro. Y la intención de esto, no fuimos pioneros, no fuimos innovadores, uno de los primeros estados, porque el primero que lo hizo fue el Estado de México, y lo hizo por dos cuestiones. En primer lugar, el acercar ya lo que son las bases catastrales a lo que es el registro público, le permite a la gente tener una sola base de datos y sobre esa trabajar mucho mejor, ser mucho más eficiente en términos de lo que son derechos de propiedad, de quién es cada cosa. Y creo que esa fue una de las motivaciones más importantes. Y la otra es irlo a su vez modernizando, porque teniendo ya una sola base estadística, una sola base de registros, lo ideal era irlo modernizando. Yo lo que puedo comentar es que tuvimos este año la apertura de cerca de 8 oficinas, fueron 8 oficinas que ya algunos invirtieron más de 5 millones de pesos. Uno de los temas más importantes es la capacitación al personal. Tenemos más de 5.000 horas de capacitación realizada hasta ahora con el personal del catastro y del registro. Incluso se consideró conveniente juntar lo que era ya el registro civil, cosa que hicimos ya de manera más reciente. La parte de las operaciones en portal, tenemos una gran cantidad de operaciones que ya se hacen en portal. Y tuvimos un monto de recursos que pudimos ejercer este año bajar del gobierno federal. La gran modernización, creo que el reto se podrá impulsar mucho más este año y dependerá de que tengamos el financiamiento. Esta soberanía también aprobó la posibilidad de que se bursatilizara el impuesto, digamos el derecho correspondiente al registro público, y de esa forma que el propio registro generara sus mecanismos de financiamiento para invertirlo en tecnología y en modernizarlo. Eso es algo que la Secretaría de Finanzas todavía está evaluando, pero yo le diría que desde el punto de vista de las nuevas oficinas de capacitación, de tener un portal operando y tener una base de datos única, tiene una gran cantidad de errores. Cerca de la mitad de los registros que teníamos en el registro civil tenían algún tipo de error, y puede ser un número, un dato, un nombre, incluso una letra, pero estamos hablando, digamos, de una organización compleja. Puebla tiene 740 más o menos juzgados y realiza al año más de 1,5 millones, cerca de 1,5 millones de trámites. En ese sentido, tenemos un reto de financiamiento que esperamos en este año poderlo complementar con el financiamiento que venga a través del propio IRCEP, y de ahí destinar una parte importante al registro civil. Estamos también, y esto incluso lo diría de manera reciente, acabo de firmar una carta para el Banco Interamericano de Desarrollo y para la Subsecretaría de Hacienda, que tiene que hablar de bajar ciertos fondos internacionales que nos ayudarían también para ir mejorando. Creo que hemos dado pasos en la dirección correcta, pero la verdad es que todavía nos falta mucho más. En materia de población marginada, y entiendo que la pregunta tenía que ver con el propio registro civil, hemos generado programas amplios de identidad. Una de las cuestiones que hemos tratado de darle a la gente es la posibilidad de ir teniendo estos servicios de registro de una manera gratuita. Tenemos a la fecha más de 2.000 actas de nacimiento, más de 1.343 actas de matrimonio que se han podido generar en los proyectos que ha coordinado el voluntariado y que le permiten a la gente generar algo que para nosotros es algo que damos por hecho, de tener una identidad. Me tocó en el caso de un evento muy cerca de aquí, en el antiguo Palacio de Gobierno, tener la oportunidad de entregar una viejita de nacido en 1910, o sea, de 102 años, por primera vez su acta de nacimiento. Entonces yo creo que tenemos que impulsar mucho más. Algunos diputados, aquí como el diputado por Teciutlán, tenía la idea de generar un programa mucho más amplio, pero incluso lo podemos ir coordinando conjuntamente con ustedes. Y en materia del archivo histórico de la entidad, de nuevo, creo
creo que son áreas que tradicionalmente han adolecido de una falta de recursos. En el curso de este año hemos trabajado duro en el archivo. Estamos buscándole un lugar donde podamos instalar lo que es el Archivo General del Estado y el Archivo de Notarías. Los documentos históricos que existen ahí son únicos, incluso a nivel internacional. Son de los archivos más antiguos que hay en el país. Se han restaurado en este año un número muy importante, más de 3.000 documentos, que fue más, creo que 40% más de lo que se había hecho, digamos, casi durante toda la administración anterior, solamente en un año. Estamos capacitando a la gente del archivo y bueno, creo que el siguiente reto que tenemos aquí es dotarlo, tanto al ERCET, ahora al registro civil que está dentro del ERCET y al área de archivos con más recursos, pero la dirección que considero que tiene el gobierno en estos temas creo que es adecuada. Muchas gracias, secretario. Tiene la palabra el diputado Gerardo Mejía. Con la venia, presidente, compañeros diputados, compañeros de mi fracción, relaciones subsecretarios y al personal de la Secretaría General de Gobierno que hoy nos acompaña, a los familiares del señor secretario general del Gobierno, bienvenidos. Primero empezaré por las felicitaciones, en un tema particular. Lo felicito, señor secretario, por el tema del CIAMPA, este nuevo sistema de justicia penal, el cual nos coloca como el cuarto estado el echar a andar esta reforma constitucional que los señores diputados dieron su visto bueno. Segundo, lo felicito y háganos favor de felicitar a su esposa por el trabajo que ha venido desarrollando en el voluntariado de la Secretaría General de Gobierno y sobre todo para el tema de la erradicación y el combate de la trata. Un reconocimiento a su esposa por ese trabajo. Bien, ahora vamos a los temas un poco complicados. Primero, mis compañeros diputados me han pedido que haga hincapié en qué mecanismos, le pregunté qué mecanismos está usted generando como coordinador del gabinete sobre el tema de inseguridad. Tenemos municipios que hemos detectado como focos rojos: Cañada Morelos, Esperanza, Chilchotla, Hueytamalco, Jicotepec, Chietla, Huaquichula, Petlalcingo, Guadalupe Santana, Acatlán, Tulcingo, Tehuitzingo, pero principalmente los de la zona petrolera, Venustiano Carranza, Zetamena, Pantepec y en caso específico Jalpa, donde hemos detectado narcomenudeo, secuestro y extorsión y levantones, donde los ciudadanos por obvias razones no denuncian. Y hoy parece que la ingobernabilidad y la inseguridad se apodera de esos municipios. Segundo tema, lo felicito porque en su informe, aquí vemos, nos habla sobre la firma del convenio del tema de San Juan Epatlán, que bueno, es un conflicto de 60 años, hoy llega a su fin, pero recuerdo bien que durante la campaña del gobernador del estado, del doctor Rafael Moreno Valle Rosas, se comprometió en mayo del 2010 a hacer una llamada al voto en esta franja de 8.5 kilómetros a poner fin al conflicto limítrofe entre Puebla y San Andrés. Y aunque nos corresponde evidentemente como Congreso establecer los mecanismos para que esta solución llegue a su fin, hoy le pedimos que, como usted lo mencionó en su informe, con diálogo, concertación y consenso, nos ayude a generar la gobernabilidad que hoy en esta franja territorial no existe. Además, no solamente en esa zona, sino en Amozoc, en Cuautlancingo, y que se respete el territorio que es del municipio de Puebla. Para el siguiente tema, ojalá y pueda ayudarnos en ese tema. Siguiente, veo en su informe también el tema de las iniciativas aprobadas por esta soberanía. Lo felicito por las iniciativas, pero decía Reyes Errores, la forma es fondo. El pasado mes de diciembre se enviaron cerca de 17 iniciativas a 2 semanas de que concluyeran las sesiones correspondientes. Sabemos de la urgencia de muchas de estas iniciativas, pero como Congreso quedamos mal parados al no tener el tiempo necesario para discutirlo. A nombre de mi fracción, le pido atentamente que dichas iniciativas sean enviadas con mayor antelación y cambiemos ese mecanismo que ante la opinión pública pareciera como si fuera express. Y por último, la pregunta es saber los criterios mediante los cuales el periódico oficial del Estado, porque en ocasiones da la impresión que no se tiene una estrategia a seguir,
siguen para la publicación de los ordenamientos legales correspondientes. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Para responder las preguntas formuladas por el diputado Gerardo Mejía, le recuerdo al secretario que tiene hasta 6 minutos para responder las preguntas respectivas. Tiene el uso de la palabra el secretario Fernando Sánchez. Muchas gracias. Efectivamente, diputado, en la parte de seguridad pública tenemos un reto, no solo en seguridad pública, también en procuración de justicia. Estas instituciones, las instituciones que tenemos hoy de seguridad pública y de procuración de justicia, desafortunadamente, y yo lo he comentado en distintos momentos, eran áreas que adolecían a veces de foco. En México no tuvimos un problema de inseguridad hasta hace relativamente poco. Siempre decíamos, es más en un tema en México, vivimos en paz social. Y por lo tanto yo creo que durante mucho tiempo, durante muchos años, no creamos instituciones. Por eso cuando yo comencé en esta tarea me decían, bueno, ¿qué es lo más importante? Yo digo crear instituciones en primer lugar, y desde luego también hay cosas que son urgentes y se tienen que atender de manera urgente. En la parte de ir creando instituciones, yo creo que hay 3 temas fundamentales. Uno, la parte de controles de confianza, donde no solo en Puebla, en muchos estados del país, desde luego a nivel federal, se viene avanzando ya de manera importante, pasar a los policías por controles de confianza, tener policías adecuados. Ese es un primer tema. Una vez que tenemos a los policías o ministerios públicos adecuados, el capacitarlos. Creo que en Puebla vamos bien en la parte de controles de confianza. Este año terminamos ya de depurar a toda la fuerza. La capacitación nos va a ayudar mucho en la academia de policía. Vamos a tener una, digamos, capacitación y curso siguiente de primer nivel mundial internacional. Eso nos va a ayudar. Tenemos que meterle mucho equipamiento de tecnología, por eso mencionaba yo el tema del Consejo de Seguridad Pública. Eso nos va a ir ayudando a construir instituciones. No resuelve el tema de ahorita, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ir y vamos trabajando en ambas partes. Lo que nos ha resultado en un entorno nacional es un hecho que vimos a nivel nacional en una situación muy distinta a la que vivíamos hace 7 años, y creo que para todos, cada una de las encuestas que vemos en Puebla y en México indican que es la mayor preocupación de la gente. Creo que todos estamos más preocupados por la inseguridad que por cualquier otro tema, incluso por el tema económico. Y por eso mismo es importante atenderlo. Hemos venido trabajando mucho en la parte de las bases de operación mixta. Ahí trabajamos con el gobierno federal, con los gobiernos municipales, con el ejército mexicano, en algunos casos con la marina. Nos ha dado buenos resultados, especialmente en las zonas fronterizas, que son las zonas que hemos notado que son de mayor incidencia, particularmente en la zona de Veracruz. Y coordinación metropolitana. En el caso de Puebla Capital, que es la más importante, el 90% de los delitos se cometen aquí, en el municipio de Puebla. Tenemos un mecanismo de coordinación con el presidente municipal, donde un servidor y él, de manera quincenal, nos juntamos con el equipo, y el equipo está contando de manera diaria con oficiales de caso. Entonces, yo sé que es un tema que lastima, que es un tema que lacera. Desafortunadamente en el país tenemos la realidad que tenemos. Ojalá eso vaya mejorando, yo espero que así será. Y en el Estado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Actuar de manera inmediata con este tipo de mecanismos y ir construyendo instituciones. En los temas donde hay mucha emergencia, mencionaste el tema del secuestro, ahí hay un muy buen equipo. La verdad, reconocimiento al procurador, creo que tú conoces bien el tema. En la DADAI no ha habido un solo secuestro que se les haya ido donde no hayan agarrado a todos los involucrados. Entonces, creo que como todo en la vida, pero en los temas urgentes, es de esos temas donde tenemos que ir construyendo instituciones, pero al mismo tiempo ir asegurándonos que no dejemos pasar una, y que cuando veamos brotes en las zonas que tú comentas, fortalezcamos mucho más la presencia. Mencionaste el tema de Planarapa, Puebla y San Andrés, completamente de acuerdo. Incluso aquí el presidente de la Junta de Coordinación Política comentaba y hablábamos de la desafortunada diálogo que hubo hoy en la mañana entre los alcaldes entre el alcalde de San Andrés con el síndico. Creo que tenemos una gran oportunidad de resolver ese tema de una vez por todas. La verdad es que cualquier tema donde no haya una claridad,
sea en una relación personal, en un negocio, en un límite, lo que sea, territorial, pues siempre va a generar desorden. Yo creo que tenemos una gran oportunidad. Yo he tratado a lo largo de los últimos, de todo este año, de conciliar las posturas. Ambas partes presentaron posturas, no se llegó, yo les diría, a un acercamiento, pero había todavía diferencias en ciertas zonas. Entonces yo creo que se avanzó en el acercamiento, pero desde luego creo que el gobierno del Estado y particularmente junto con ustedes tenemos la gran oportunidad de definir en este año de una vez por todas el tema de límites territoriales. En el asunto de las iniciativas, yo creo que lo que sucedió el año pasado debe de servirnos para reflexionar y para aprender. Creo que no es un secreto a voces de que el Ejecutivo, digamos, enviamos toda una serie de iniciativas de manera ya muy tardía, entre otras cosas porque las dependencias también, incluyendo, digamos, de luego la responsabilidad que a mí me toca, generamos esta avalancha. Y creo que las quejas fueran múltiples y absolutamente en todos los partidos. Y yo creo que tienes toda la razón de que tenemos que ser mucho más cuidadosos y planear las agendas legislativas de manera puntual. Yo le he pedido a los miembros del gabinete que lo hagan, que tengamos un plan, un programa y decir, bueno, si en este año mi plan de política pública es ¿qué iniciativas voy a ir haciendo? ¿No? Si no estamos actuando de manera espontánea y sin ninguna planeación, y eso no se puede. Tienes toda la razón. Y en términos del periódico oficial del Estado, tenemos carencias, le hemos metido algo de lana, la situación de recursos no es muy buena en el periódico, pero le hemos metido algo de ahorros que tenemos. Les he de decir que el presupuesto hoy de la Secretaría General de Gobierno, les pedí hace rato que me hicieran un recuento, en términos, los que son economistas lo entenderán mejor, nominales o reales. Reales es ajustando la inflación, el presupuesto de la Secretaría, cómo estaba hoy y digamos, a qué año se parecía en el pasado. Y bueno, nos fuimos, todavía creo que hace como 13 años en el pasado, y no se parece. Tenemos el presupuesto histórico más bajo, a lo mejor en los últimos 20 o 30 años. A ver si luego me sacan el dato porque lo había pedido, ahorita me lo pasas. Aún con eso hemos estado tratando de generar ahorros y modernizar la parte del periódico oficial. Y creo que ahí también hemos adolecido de no tener versiones que ya necesitamos tener electrónicas, donde ya no sea tanto lío estar generando una publicación y donde podamos tener incluso criterios, como tú dices, públicos, donde sepamos, bueno, pues que si sale de aquí la ley, digamos, se publica al tanto tiempo de una forma electrónica, sin tanta comunicación, sin tanta manualidad. Esos dos puntos, desde luego, los tomo y te agradezco porque creo que tienes toda la razón y son temas donde nosotros tenemos que aprender a mejorar. Muchas gracias, secretario. Para ejercer el derecho de réplica del Partido Revolucionario Institucional, le pido al diputado Edgar Salomón Escorza. Bienvenido, secretario, a los distinguidos invitados, asistentes, a los medios de comunicación, al equipo técnico. Para el Partido Revolucionario Institucional, el tema de la seguridad es muy importante, pero de igual forma el tema de la política social es una de las principales preocupaciones para el grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional. En este sentido, enfocar las acciones en los temas sociales es de una vital prioridad para nosotros. Por ello que el grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional tiende a bien preguntarle al secretario general de Gobierno por qué se extinguió el IAPEP, qué sucedió con las unidades productivas, en qué consistió el proceso de licitación del Monte de Piedad de Puebla y cuántas empresas participaron en el proceso de licitación del Monte de Piedad. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, diputado.
Para responder la réplica formulada por el diputado, se recuerda al titular de la dependencia, que tiene hasta 6 minutos para contestar la pregunta respectiva. Sí, en el caso de YAPEP, uno de los temas que se discutió mucho era mantenerlo operando como había estado históricamente o generar otras alternativas, y por eso se identificó que era lo más importante, la parte de asistencia social. Se vio que había duplicidad en funciones de YAPEP con áreas de salud, particularmente el Seguro Popular, y muy en especial con el DIF. Yo tuve varias reuniones sobre estos temas, incluso con Protego, porque ellos fueron actuando como asesores, banqueros de inversión, digamos, pero también asesores desde el punto de vista de la fase de política pública. Y lo que teníamos en el YAPEP era ingresos muy altos, pero también gastos muy altos. El gobierno, y creo que esto es una lección que se aprendió en distintos momentos del mundo, el gobierno no es un eficaz administrador de negocios. Creo que esa función hace mucho mejor que las unidades productivas. Podemos administrar una unidad productiva del sector privado. Teníamos cerca de 70 millones de ingresos y cerca de 67, 68 millones de gastos, lo cual nos dejaba un margen muy pequeñito, y por eso se consideró que si se vendían las unidades productivas, particularmente el Monte de Piedad, y con eso generábamos un fondo, y ese fondo simplemente se invertía en una serie de instrumentos, iba generando un retorno año a año, íbamos a tener más recursos. Estimamos hoy en día que vamos a tener cerca de 10 millones, un poco más, es decir, antes teníamos 3 o 4, que ahora de manera permanente con el fondo creado tendremos cerca de 9, 10, 11, 12, dependiendo de los retornos que debemos alcanzar al año para estas actividades. Esa fue la razón fundamental, el tener más recursos para el propósito final del YAPEP, que es la parte de asistencia pública. El Monte de Piedad, ¿qué sucedió con el Monte de Piedad? El Monte de Piedad era el activo más importante. El Monte de Piedad generaba la mayor parte de los ingresos y era por lo tanto el activo más relevante. Hoy en día ya tenemos y existen muchos montes de piedad, al igual que cajas de ahorro o lugares, digamos, cajas de pino. Entonces, lo que se hizo en ese momento, se contrató los servicios de quienes consideramos que eran especialistas porque ya trabajan en el gobierno, que es el despacho Protego de Pedro Aspe, ya trabaja con nosotros en temas de PPS, son especialistas en el tema. En aquel entonces Fernando Alcontela, que era subsecretario de Hacienda, el encargado de todos estos asuntos, yo hablé con él y se consideró apropiado hacer una evaluación. A partir de la evaluación iniciamos con un proceso de licitación donde emitimos una convocatoria pública para que todos aquellos que estuvieran interesados pudieran venir a hacer una visita. Se realizaron, creo que fueron 2 visitas. Luego se montó lo que se llama un data room, que es un lugar donde se pone toda la documentación y se hace la debida diligencia, lo que llaman los banqueros el due diligence. Y bueno, se va viendo ahí cuáles son los activos, cuáles son los flujos y qué tipo de precio amerita un activo de esta naturaleza. Y el gobernador estaba muy ocupado y muy preocupado en que fuera un proceso lo más transparente posible. Hablamos con Transparencia Mexicana y decidió, que no siempre lo hacen, decidió a petición nuestra y de Protego ayudarnos a ser testigos sociales en el proceso. Entonces ellos fueron testigos sociales. Emitieron también un comunicado en el momento de la licitación al respecto y al final de cuentas fueron 5 empresas, no recuerdo la totalidad de los nombres, pero fueron 5 empresas las que licitaron este proceso. Se le dio a la que ofreció más recursos, o sea, nadie fue descalificado por no, digamos, o que hubiera habido alguien que ofreció más y fue descalificado. Se le dio a la que ofrecía más recursos, que fue un monto cercano a los 83 millones de pesos, 82, 83. Entonces, esa es la historia un poco de por qué se toma la decisión, qué fue lo que pasó, y el resto de las unidades productivas, que eso también recuerdo que lo habías comentado. Tenemos el Panteón, tenemos algunos estacionamientos, todos esos pasaron a la Secretaría de Administración, junto con los inmuebles que tenía la gente. Entonces, la administración estará gestionando esos. Pero el activo principal, que fueron los montes, ese se vendió, y ese monto de 83 millones de pesos se constituye como fideicomiso o fondo para ir utilizando los réditos en funciones de
Muchas gracias, secretario. ¿Algún otro diputado desea hacer uso de la palabra? A continuación, en términos del acuerdo aprobado, se concederá el uso de la palabra hasta por 3 minutos a cada uno de los diputados del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional para que realicen sus preguntas. Si se considera necesaria la réplica, se les concederá el uso de la palabra para tal efecto. Hasta por 3 minutos de cada grupo legislativo. En este sentido, tiene la palabra la diputada Miriam Galindo. Con su permiso, presidente de la mesa directiva, señor secretario, sea bienvenido a este recinto legislativo, compañeras, compañeros diputados, personas que nos acompañan en galería, medios de comunicación. Para resolver los problemas sociales, económicos y políticos, es necesario de un gobierno que pueda generar las condiciones adecuadas para darle a su gente bienestar y calidad de vida. La gobernabilidad es uno de los pilares fundamentales para poder generar dichas condiciones, debido a que se caracteriza por la legitimidad de las instituciones políticas basada en la eficiencia de un gobierno para el pueblo. Otro aspecto importante que supone la gobernabilidad es la construcción en forma de red de las políticas públicas, donde la formulación y la implementación se producen en escenarios y niveles políticos diferentes por actores con distintas capacidades y predilecciones. Señor secretario, como primera pregunta, sabemos que es todo un reto el establecimiento del sistema penal acusatorio, también que requiere de continuidad para que sea efectivo, y es importante saber cuáles son los trabajos contemplados que tienen para este sistema y a la fecha, que aunque es muy corto el tiempo, cuáles son los resultados que se han obtenido. Asimismo, es de todos conocido que va a implicar un cambio de mentalidad y de técnica en el desarrollo de los procesos jurídicos, y en ello, ¿qué ha hecho el gobierno del Estado para que ministerios públicos, jueces, policías, etcétera, en efecto puedan cambiar su forma de trabajar y tenga éxito el proyecto? Otra pregunta: ¿qué beneficio representa para la seguridad pública del Estado la construcción de la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla Iniciativa Mérida, General Ignacio Zaragoza, y cuántos elementos han sido capacitados a partir de la apertura de la Academia? ¿Y cuáles serían las razones por las que otras entidades federativas han elegido la Academia de Formación y Desarrollo Policial del Estado para capacitar a sus cuerpos policiales? Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el secretario Fernando Manzanilla. Muchas gracias. Efectivamente, creo que sí hay algo que nos simboliza un cambio de cultura. Va a ser justamente este proceso de reforma que vamos a tener en Puebla, en México, de los juicios orales, porque es literalmente cambiarnos el chip. O sea, es otra cosa, desde la forma en la que estudian los abogados y van a trabajar ahora los abogados, hasta la forma en la que el Ministerio Público hace sus tareas, las tareas de las áreas de seguridad pública, y desde luego ya, qué decir de la función de los jueces, ¿no? Donde van a estar enfrente, siendo filmados y enfrente del acusado con un defensor y un acusador. Entonces creo que implica un cambio de cultura completo. Creo que por eso lo importante es, en primer lugar, meterse mucho a la parte de la infraestructura. En la infraestructura vamos a poder tener, como ya tenemos, lo comentaba yo, la primera Casa de Justicia en la zona de Ciudad. Luego tenemos algunos otros lugares, vamos a tener en Cerdán y en Libres. Vamos a tener, tenemos ya, digamos, ahí, es la primera región donde vamos a estar implementando el sistema. Tenemos ya lugares, aunque no son casas formales construidas, pero vamos a tener que constituir lugares al tipo o al escenario de lo que vemos en las películas americanas, que son escenarios donde está el juez y hay todo un tema alrededor del juez, y eso es lo que, esa dinámica es la que va cambiando la forma de impartir justicia.
Pero además de esta parte de infraestructura física, que creo que ya avanzamos en Teciutlán y en la región, en esa región, vamos a tener que ir capacitando mucho a la gente. Hemos tenido más de 30,000 horas de capacitación a ministerios públicos, a áreas de seguridad pública y también al Poder Judicial. Tenemos mucho el apoyo y hemos trabajado muy de la mano con USAID, que quizás son los mayores especialistas en la materia de la implementación de este tipo de procesos, no solo en México, sino en otras partes del mundo. Hemos de reconocer que hay historias de éxito y historias de terror, entonces tenemos que ir aprendiendo dónde sí funcionó y dónde no ha funcionado. En Chihuahua, por ejemplo, bueno, pues hay enormes problemas en la forma de operar. En Chile sí funcionó, entonces ¿qué es lo que podemos aprender de uno y otro? USA nos ha ayudado muchísimo en eso. Y desde luego toda la parte del marco regulatorio, hablaba con el procurador y creo que ya estamos al 100% prácticamente de lo que son las reformas, pero aquí hemos trabajado muy de la mano con ustedes en reformas a muchas legislaciones que van adecuando ya la realidad a ese nuevo sistema. Entonces, en cuanto al nuevo sistema, creo que es un gran reto cultural y creo que implicará muchísimo trabajo, no solo del gobierno, implicará de los colegios, de las universidades, en fin, de muchísimos actores. Pero creo que vamos en la ruta correcta. Y en respecto a la segunda pregunta, la Academia de Policía, y esto es algo interesante, no lo había yo comentado, pero en la Academia de Policía tenemos salas de juicios orales y ahí la gente puede practicar. Y parte de los cursos que nosotros hacemos con los jueces se hacen ahí en la academia, en la nueva Academia de Policía. Entonces la Academia de Policía hoy en día es un excelente activo, no solo para nosotros, sino para otros estados del país. Decías, ¿por qué es interesante para otros estados del país esta academia? Porque es muy moderna. Cuando vino Mondragón y Cal, que fue el día de la inauguración, fue el día de la inauguración, no fue la inauguración, fue el 5 de mayo, fue un poquito antes, y él, especialista en la materia, nos decía que es la academia más moderna que yo he visto a nivel mundial, enfocada a regiones. Entonces, hoy en México hay una enorme necesidad de capacitar a la gente por los problemas que decía el diputado Mejía de inseguridad que tenemos aquí, que tenemos también en otros lados. La gente requiere policías mejor capacitados, ministerios públicos mejor capacitados, jueces capacitados en materia de juicios orales, y en la medida en la que eso está así, pues se convierte en una demanda natural para esta academia. Este año hemos capacitado a poco más de 2,000 elementos. Hemos capacitado a gente de, si no recuerdo mal, 26 o 27 estados de la República, y yo creo que tenemos la oportunidad de que esta academia, no diría yo que se convierta en un negocio, pero sí se va a convertir en una academia con clientes permanentes que va a generar ingresos al Estado y que en función de esos ingresos va a poder irse modernizando y creciendo como una academia libre. Y a nosotros, ¿qué nos da? Nos da la posibilidad de tener aquí en casa pues una academia de primer nivel mundial. Recordemos que con la participación de Iniciativa Mérida se nos abre mucho capacitación de los organismos internacionales, particularmente americanos, ¿no? Especialistas en temas, ¿no? Organismos enfocados en temas de secuestros o FBI, CIA, los SEALs, todos ellos es parte de la red internacional de Iniciativa Mérida y los podemos tener acá y hemos tenido ya, digamos, instructores con ese nivel. Entonces creo que es una gran oportunidad tanto para nosotros como para otros estados. Muchas gracias, secretario. Para ejercer la segunda participación del Partido Acción Nacional tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Gómez. Con su venia, señor presidente, bienvenido, señor secretario, público que se encuentra en galerías, compañeros diputados. Señor secretario, tenemos conocimiento de la puesta en marcha del 075. ¿Nos puede indicar si se encuentra en funcionamiento este servicio? Durante el 2012 se llevó a cabo la campaña 1 kilómetro de libros. ¿En qué consistió y qué beneficios tuvo para la sociedad poblana? Los habitantes de la localidad de Ignacio Zaragoza, del municipio de Olintla, han impedido
que el Grupo México inicie la construcción de una hidroeléctrica entre este municipio y Bienvenido. ¿Podría mencionarnos qué acciones ha generado la Secretaría General de Gobierno para solucionar este tema? Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra, secretario. Sí, en el caso de mujer, ahí tenemos la gran oportunidad que con el Instituto Nacional en materia de mujeres firmamos un convenio. Y Puebla se convirtió en el primer estado del país, incluso nos tomaron como estado piloto para tener esta línea telefónica para todo lo que implica la agresión a mujeres. El sistema se opera a través del C4, en el C4 tenemos toda la infraestructura tecnológica, lo operamos desde ahí, con gente especializada que nos envía el Instituto Poblano de la Mujer, y sí, este año ya funcionó, fue un año de prueba, pero ya funcionó, tuvimos más de 4.000 llamadas efectivas y ya se convierte en una historia de éxito para el propio Instituto Nacional de la Mujer, una historia de éxito para replicarlo en otros lugares. Entonces viene avanzando y va bien. El kilómetro de libros viene muy ligado al programa de lecturas que se han hecho, y yo te diría en dos vertientes. En primer lugar, porque es constructivo y positivo leer. Cerca de 25% de la población nunca ha leído un libro, es decir, 1 de cada 4 mexicanos nunca ha leído un libro, 1 de cada 4 mexicanos no tiene, nunca ha tenido en su poder, en su casa, en su hogar, un libro. Son datos importantes, y por lo mismo el que tuviéramos la posibilidad de entregarle a aquellos que no tienen esa facilidad un libro para leer, consideramos que era una buena causa. Pero además creo que tiene que ver mucho con este sentido, y yo estoy convencido, y creo que en México siempre hemos vivido en una sociedad que yo diría, calificaría de víctima. Siempre pensamos que no podemos, siempre pensamos que nos hacen cosas, siempre pensamos que pobrecitos de nosotros, ya que nos tienen que dar y cuidar. Y creo que en la medida en la que nos volvamos mucho más actores todos, entonces vamos a ser realmente corresponsables. En la realidad muchas veces seguimos diciendo: es que el gobierno me hizo esto, es que tengo un gobierno malo, tengo un gobierno que no me cumple. Bueno, pues todos tenemos los gobiernos que merecemos, esa es la realidad, y la realidad de fondo tiene que ver porque todos somos parte. O sea, aquí no hay de que quién nos eligió, pues nosotros nos elegimos a nosotros mismos. Y por eso mismo este sentido de corresponsabilidad, y esto lo digo porque son programas, pero son iniciativas que se deben de multiplicar, y aquí la idea era cuántos libros no tenemos en la casa que no utilizamos, que están empolvándose, que no tienen ningún tipo de uso. Bueno, pues si tenemos eso, seamos corresponsables y donemos unos cuantos hacia afuera. Yo tengo una biblioteca grande, tenía incluso muchos libros duplicados y doné una cantidad importante, pues de que estuvieran ahí parados a que alguien los utilizara, pues que mejor que los utilizara. Yo creo que este sentido de involucrar a la gente también en el proceso era parte del ánimo. Decía hace rato que logramos más de 1 kilómetro, logramos cerca de 2.5 o 2.6 kilómetros, algo así, cerca de 6.000 libros. Entonces, yo creo que fue exitoso, pero bueno, 6.000 libros en una sociedad de 5 millones de personas es poco, ¿no? Falta mucho. Y en el caso de Olimpla, hemos oído mucho de ese conflicto. El conflicto comienza porque la empresa comienza a hacer una vía de acceso, afecta a 8 familias. En ese momento entramos nosotros, nos percatamos de esto, se llega a una conciliación, mueven la ruta de acceso, y después ya viene todo un proceso con los grupos ambientalistas de fuera, y es lo que nos ha causado mucho, pues no sé si lío, cómo decir, pero mucho movimiento últimamente. De manera reciente estuvo uno de los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entró, vio que no se habían violado ninguna de las garantías, y principalmente yo diría que hay un grupo, que es el grupo importante, mayoritario casi, de mayor relevancia en la población, que quiere que esto se haga, y un grupo de ambientalistas que piensa, digamos, que hay riesgos ambientales en todo esto. Y la postura del gobierno ha sido la misma: mientras haya desarrollo, que haya inversión. Sí,
siempre y cuando haya respeto a la ley y desde luego en materia ambiental, a la legislación ambiental. Entonces, en este caso, como en otros más, tenemos el caso de Minera, lo podemos tocar después. Lo que es indispensable es que las empresas que deseen intervenir cumplan con la ley. Si no cumplen con la ley, no van a poder avanzar. Pero hoy lo que sí te puedo comentar es que en Olinda las cosas están estables y que en general la población está de acuerdo con que se realice esta obra. También Semarnat hasta ahora no ha puesto, pero ha dado los permisos adecuados. Y bueno, hemos tratado también y trataremos de ir dialogando con los ambientalistas si es que llegan nuevamente para que tengan un diálogo con la comunidad y bueno, pues todos estemos un poco en la misma sintonía en términos de qué es lo mejor para la comunidad. Muchas gracias, secretario. Para realizar y ejercer el derecho de réplica del mismo partido, le pido al diputado José Ángel Pedro Guerrero que haga el derecho de réplica. Gracias, señor presidente, compañeras, compañeros diputados, señor secretario. Antes que nada, me permito reconocer lo puntual de su informe y felicitarlo por el avance que durante estos 2 años ha sido más que evidente en nuestro Estado. Y en busca de generar mayor claridad, me permito formularle las siguientes preguntas. Sabemos que existe una agenda estatal de riesgos y oportunidades. ¿Podría decir cuál es su propósito? Y en consecuencia, ¿nos puede explicar cuáles son los temas de seguridad y procuración de justicia de la agenda estatal de riesgos y oportunidades? Agradeceré su respuesta, por supuesto, su presente. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el secretario. Efectivamente tenemos una agenda de riesgos como la tiene también el gobierno federal. De hecho, tropicalizamos mucho del trabajo que hacía el gobierno federal con algunos especialistas que conocemos, con uno en particular que fue que trabajó con el gobierno federal a reconstruir esa agenda de riesgos. Es, digamos, agenda de riesgos, agenda estatal de riesgos y oportunidades. Y el propósito es ir teniendo una perspectiva de mediano y largo plazo. Los riesgos, cuando uno entra en esta dinámica de entender cómo funcionan estas agendas de riesgos, los riesgos no aparecen de repente, sino que siempre es claro cuáles son las áreas donde pueden ir sucediendo y de repente se da una condición que genera una emergencia. Entonces hay que irla visualizando, analizando y previendo. En ese sentido es un instrumento de planeación que tenemos, desde luego que nos da ese sentido de inteligencia, es decir, de ir recabando información para identificar esos riesgos que tanto están creciendo o que tampoco, digamos, están creciendo, cómo vienen decreciendo. Lo tenemos para distintos ámbitos. En materia de seguridad tenemos el tema de explotación sexual, que pueda yo recordar ahora, el tema de narcomenudeo, el tema de secuestro y extorsión, el tema de las corporaciones, de profesionalización de las corporaciones de seguridad pública y de procuración de justicia, de corrupción y permeabilidad de grupos delictivos con autoridades. Son algunos de los temas en los que vamos, digamos, dividiendo nuestra agenda de riesgos. Y yo creo que es un instrumento útil. Luego, cuando uno habla de inteligencia, suena como a película de espías, ¿no? De que están escuchando los teléfonos y cosas de ese tipo, pero la inteligencia va mucho más allá. Básicamente es tener información veraz y oportuna que nos permita tomar decisiones. Para eso sirve la agenda estatal de riesgos y oportunidades. Muchas gracias, secretario. Para ejercer el segundo derecho de réplica del mismo partido, le pido al diputado Jesús Saldívar que haga uso de la tribuna. Señor presidente de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputadas, antes que nada
darle la bienvenida al secretario y agradecer que vengan de esta soberanía en este acto republicano de rendición de cuentas. Tenemos en lo personal 4 preguntas que quisiéramos escuchar su exposición. Empezaré con la exposición de mis preguntas. ¿Podría indicarnos cuáles han sido los resultados de su coordinación intersecretarial? Usted ha hablado de los valores y ha dicho que Puebla es un estado de paz. Dígame, por favor, cuál es la relación entre ambas variables y qué acciones está llevando a cabo la Secretaría General de Gobierno a su cargo para hacer de esta la realidad de nuestra entidad. De igual manera, es importante saber el costo que estas acciones han significado. Durante los últimos meses estuvo presente en los medios el tema del combate a la trata de personas. ¿Qué ha hecho la Secretaría General de Gobierno al respecto? Y en ese sentido, señor secretario, ¿qué acciones ha emprendido la Secretaría General de Gobierno para resolver la problemática con respecto a la atención de las víctimas del delito de trata de personas, así como a la construcción, modelo de atención y funcionamiento del refugio para sus víctimas? Eso es cuanto, presidente, de la intervención por parte de nosotros. Muchas gracias, diputados. Partido Acción Nacional, gracias, diputado Jesús Saliva. Tiene el uso de la palabra el secretario Fernando Masenchi. Bueno, muchas gracias, diputado. En términos de coordinación interinstitucional, el primer tema, lo mencionaba yo en la presentación, tiene que ver con los gabinetes. Tenemos un trabajo de gabinetes dentro del gobierno que coordina la Secretaría General de Gobierno, el Gabinete de Desarrollo Económico, el Gabinete de Desarrollo Social, el Gabinete de Seguridad y Justicia, el Gabinete de Infraestructura, y esto aglutina a todos los titulares de despacho. Ahí tenemos seguimiento a lo que son los proyectos estratégicos, así como nosotros tenemos, aquí describimos los 14 principales, pero cerca de 60 proyectos estratégicos. Cada secretaría tiene un número y ahí vamos dándole seguimiento a los más importantes. El otro tema de coordinación interinstitucional tiene que ver con la coordinación con nuestros vecinos o con otros estados de la República, particularmente los vecinos con quienes tenemos reuniones periódicas. La más reciente fue con el gobernador electo de Morelos, con Graco Ramírez, que estuvo por acá, lo mencionaba yo en mi presentación, y con quien definimos una agenda que habíamos iniciado ya con el gobernador saliente, Marco Guadami, y básicamente lo que se va es identificando temas que luego, cuando estás en distintas esferas de actuación, no se da esa comunicación y los problemas ahí se van acumulando, un poco como en el asunto propio de los límites. Eso es lo que hacemos normalmente con los gobiernos vecinos o con otros estados de la República. Trabajamos mucho con las delegaciones federales, tenemos reuniones periódicas, normalmente 3 o 4 veces al año, más grupos de trabajo continuos, y ahí empatamos por primera vez en el curso de estos 2 años reuniones que no se habían dado antes, reuniones donde estaban los secretarios del gobierno estatal y al mismo tiempo que estaban macheados por tema en mesas de trabajo los responsables del gobierno federal, porque esas reuniones también funcionaron bien. Tenemos medido en el caso de las reuniones, por ejemplo, con, y creo que lo mencioné hace rato, con delegados federales que atendimos, resolvimos, dimos seguimiento y concluimos hasta el 90% de los temas que teníamos pendientes. Hemos encontrado también la necesidad de muchos grupos de interactuar. Es el caso de los empresarios. Yo tengo reuniones periódicas con el Consejo Coordinador Empresarial y con todos los grupos que lo integran. No solo yo, sino que se coordina ahí la reunión con muchos otros miembros del gabinete y se van tratando temas que tienen que ver desde SUAPAP, seguridad, en fin, todo tipo de infraestructura. Tenemos también ahí un buen nivel de atención y de seguimiento, llegando más o menos en todos estos casos al 90%. Ahí también en coordinación interinstitucional estamos trabajando mucho con las iglesias, particularmente la Iglesia Católica, pero con las otras iglesias tenemos reuniones periódicas. En muchos de estos casos, casi todos, repito, es con muchos otros miembros del gabinete del Estado, dependiendo de los temas que estos grupos desean tratar. Entonces creo que ha funcionado bien y ha sido una buena área de resolución de conflictos. Muchos de los conflictos se van resolviendo en temas como estos, o en temas diarios.
ya no lo comenté hace rato, pero en la Secretaría tenemos reuniones todos los días a las 8 de la mañana con representantes de todas las dependencias y los temas que van saltando ese día o el día anterior, ahí se les da seguimiento y atención. Entonces creo que este tipo de coordinación interinstitucional hacia afuera del gobierno y hacia adentro nos ha ayudado mucho en que las cosas marchen bien. Respecto al tema de valores y paz, creo que uno de los temas era cuál era la relación. Yo creo que una cultura de paz, una cultura no es más que el ejercicio repetido de un comportamiento, y ese ejercicio repetido es aquello que nosotros construimos con hábitos, y los hábitos se definen con aquello que le damos valor. Puede ser valor positivo o un valor destructivo, pero ahí siento que cuando se trata de valores positivos y eso se repite, vamos generando una cultura de paz. Esa es la relación entre valores y paz. Y hemos trabajado muchas cosas. Tenemos el programa estatal de valores que mencionaba yo antes, eso lo estamos coordinando a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública. El costo, ahí estamos trabajando mucho con grupos, con comités y con libros en estos comités. El costo invertido el año pasado cercano a los 4 millones de pesos. Tuvimos el encuentro por la paz, donde tuvimos toda una serie de eventos a lo largo de 3 días. No son programas caros en términos del impacto que llegan a tener. Ahí el costo fue un poco mayor a los 500,000 en términos de toda la serie de eventos que se dieron a lo largo de los 3 días. Y uno de los temas que más me preguntan, por ejemplo, en jornadas de lectura, y ya me lo han preguntado varias veces, pero aprovecho para repetirlo, es que tenemos gastos administrativos, gastos de operación logística, pero no hay un solo de los personajes que vienen después personalidades del mundo del espectáculo, no hay nadie que cobre, todos lo hacen a título gratuito, entonces no existe ningún gasto más allá de lo que es la logística de organizar los eventos. En términos de la trata de personas, estamos coordinando el trabajo de la campaña Corazón Azul. Eso lo hace mi esposa a través del voluntariado, es uno de los temas más importantes. Se tiene prevista la construcción de un refugio para víctimas de trata. Esperamos que eso se pueda organizar en el curso de este año. Ya lo tiene como un proyecto personal y dice que lo va a hacer, entonces así será. Incluso el Congreso del Estado donó cerca de 40,000 pesos para ese propósito, va avanzando bien. Les hago el paréntesis, el 1 de marzo tenemos un concierto, entonces vamos a empezar a vender boletos, ojalá puedan comprar alguno. Luego te digo que encanta. Y desde luego eso tiene que ver mucho con la labor preventiva, la campaña Corazón Azul, la labor ya de atención a víctimas en términos de refugio, y desde luego tenemos la labor diaria con el Gabinete de Seguridad y Justicia, particularmente con la Procuraduría, y los más elementos, pero de todo lo que se viene generando en materia de combate a estas redes de tratantes. Adecuamos la ley, ustedes aquí le hicieron modificaciones y se adecuó a tener una nueva ley justamente general en materia de tratas de personas, y también se generó una nueva ley cuyo nombre no recuerdo ahora, pero que tiene que ver justamente con esta tendencia que ya es una tendencia nacional. Hemos visto a nivel nacional una ley que comienza a cambiar el foco también a la atención a las víctimas, ¿no? Estamos pasando de un enfoque procesal para ir en contra de los acusados, en contra de los culpables, pero cada vez más creo que el foco de la sociedad es qué pasa con las víctimas. No, las víctimas normalmente terminan olvidadas. Y bueno, hay una ley que sé que se envió y se pasó sobre este año para esa materia. Eso es lo que puedo comentar un poco de las preguntas. Muchas gracias, secretario. A continuación, en términos del acuerdo aprobado, se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado Guillermo Arechiga Santamarín, del Grupo Legislativo de Nueva Alianza, para que realice sus preguntas, y si considera necesaria la réplica, se le concederá el uso de la palabra para tal efecto de 3 minutos. Adelante, compañero diputado.
Con su permiso, diputado presidente, señores integrantes de la mesa, señoras, señores diputados, señoras, señores que nos hacen el favor de acompañarnos, señores servidores públicos que nos acompañan en este recinto. Trataré de usar adecuadamente mis 3 minutos. Pero para esto lo primero que quiero es recordarnos que a veces los mexicanos tenemos una escasa memoria histórica. Y hago alusión a esto porque creo que no es posible que en una comparecencia de esta relevancia hoy preguntemos por qué desaparece el IAPEP después de que lo votaron a favor. O que vengamos a plantearnos qué pasa con el periódico oficial cuando yo quisiera recordarles, y por ahí aprovecho para recordarles tanto al señor presidente de la Comisión de Gobernación como a los integrantes de la misma, de las que desafortunadamente no es integrante de Nueva Alianza, que mi partido el día 11 de mayo del presente año del 2012 presentó una iniciativa por mi conducto para digitalizar el periódico oficial y para que por supuesto, hoy no presentara los retrasos y rezagos que presenta. Me parece muy importante decirlo. Presentaremos algún exhorto en su momento para buscar que esto se resuelva y que hablar de los límites territoriales. Señores, Puebla no inició ayer. A Puebla la recibimos, los poblanos votaron por la alternancia hace 2 años y Puebla ha cambiado de rostro y está cambiando de rostro. El decreto que hoy señala los límites territoriales viene de 1962, hace más de 50 años. Y hoy, de pronto, y ahí cerraría el tema de memoria histórica y de reflexión, hoy me parece que no podemos pensar y pedirle a otro poder que resuelva un tema que debe resolverse en la Cámara de Diputados. Todos nosotros sabemos que esa es materia de la Cámara de Diputados. Vamos a honrar la ley, vamos a honrar el equilibrio de poderes al que aspiramos y vamos a dar los pasos hacia la vía democrática que nosotros estamos buscando, en la que queremos vivir. Mi pregunta, señor secretario, bienvenido por cierto a esta soberanía. Mi pregunta, desde mi punto de vista, conflictos como el de Olintla, que se repiten en otros lados, este es el caso, por ejemplo, de Sautla, del municipio de Sautla, en donde se pretende promover la explotación de minas. Este es el caso del municipio de Tetela, donde se quiere realizar lo mismo, y podría ser el caso también incluso de la construcción del teleférico en la ciudad de Puebla y de otros proyectos. Yo lo que señalo y lo que encuentro es que en estos casos hay un eje común. En Puebla conviven cuando menos 3 realidades paralelas: la de la Puebla de usos y costumbres, la de la Puebla tradicional y la Puebla moderna, que hoy apresura su paso y se acelera en razón de un proyecto modernizador, en el que por cierto coincido, porque es por el que votaron los poblanos. Pero en esta lógica hay que conciliar estos proyectos, y hay que hacerlo con respeto a la ley, hay que hacerlo con respeto a los derechos humanos, y hay que hacerlo con respeto al 115 constitucional particularmente. Señor secretario, ¿qué acciones están implementando desde su esfera, desde su secretaría, para buscar conciliar estos proyectos a los que me estoy refiriendo, que encuentran concreción particularmente en 2 municipios, sí, de Olintla, al que ya se refirió, pero también al de Sautla y al de Tetela, y desde luego al de Puebla, y a muchos otros que tienen que ver con esta convivencia a la que me estoy refiriendo? Estaré atento a su respuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Adelante, señor secretario. Pues efectivamente, diputado, como bien dices, en realidad siempre conviven dos realidades, ¿no? Tres realidades: la del pasado, la del momento y la que viene en el futuro. Tuve la oportunidad ahora, que hablé del estudio de la OCDE, que vinieron personalidades aquí para ir trabajando el tema del estudio. Me junté yo a cenar con ellos y uno de ellos me decía: oye, es verdaderamente impresionante ciertas zonas del centro histórico, esto es realmente bello.
y en la medida en la que se va recuperando y se va renovando, y pueden aquí a lo mejor hacer temas que combinen esto antiguo, histórico, con algo nuevo, moderno. Hablábamos incluso de lo que había pasado en París cuando pusieron la pirámide ahí en el Louvre, que generó toda una serie de temas, pero hoy es un ícono, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir combinando toda esta historia, lo que significa la historia del pueblo, el patrimonio cultural, que creo que es único, con una visión nueva, distinta, modernizadora? Y creo que eso siempre de manera natural va a generar opiniones, y creo que las opiniones son adecuadas. La única cosa es que se tienen que discutir, se tienen que comentar, se tienen que airear. Creo que en materia de los proyectos que tú comentas, pues hemos oído mucho ahora en el asunto del teleférico. Tenemos el tema de la famosa rueda, algunos le llaman de la fortuna, otros itinerante, pero bueno, de esta rueda. Y muchos otros obras y proyectos que se han tenido que hacer aquí de manera reciente, primero con lo del 5 de mayo y después ahora con vistas al tianguis turístico de marzo. En materia del interior, creo que en el caso de Olimpia mencionabas, el caso de Sauta, el caso de Tetela, es lo mismo pero con otra realidad. Ahí estamos hablando de proyectos de inversión, y yo creo que en todos estos casos tiene que hacer lo que nosotros estamos tratando de hacer, es conciliar y dialogar con las partes. Lo que yo he encontrado es que primero de todo, sí, todo el mundo está de acuerdo en que tiene que haber un respeto a lo histórico, ¿no? Cuando hablamos del centro de la ciudad, yo creo que al patrimonio histórico, todos estamos de acuerdo en eso. Segundo, creo que todos hemos visto que todos estamos de acuerdo que tiene que haber criterios de sustentabilidad, es decir, en el caso de las mineras, en el caso, por ejemplo, el caso de Tetela, no hay la autorización todavía de Semarnat, incluso Frisco incurrió en una amonestación o en una multa por parte de Semarnat. Segundo, que los criterios se tienen de sustentabilidad y el marco legal en materia de derecho ambiental se tiene que respetar. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y yo creo que también en estos proyectos es importante, lo que tratamos de hacer siempre es que la comunidad esté de acuerdo. Nosotros podemos ir a Tetela y decir que lo mejor que se tiene que hacer es que hagan una minera, y que la minera sí responde a las digamos, a los criterios ambientales que fija Semarnat, pero sin base a los criterios de la comunidad. Y aquí está el audio que nos podrá acreditar, donde la comunidad claramente dice: no queremos esto aquí. Oye, pero te va a ayudar en esto, no me interesa, no lo queremos, porque nosotros tenemos otros criterios que nos hacen vivir una vida bien y feliz y contenta aquí. Entonces creo que ese tercer criterio también es absolutamente necesario. Entonces, tomar en consideración la parte ambiental sustentable, la parte histórica, y desde luego lo que quiere la gente, es lo que hemos tratado de hacer. Y creo que en estos casos ahí vamos, y siempre será un reto. Siempre será un reto, y siempre cuando se trata de cambiar algo, siempre habrá resistencias, y no todo cambio tampoco va a ser positivo siempre. Por lo mismo hay que siempre evaluar. Tiene que ver con lo histórico, tiene que ver con lo que la gente quiere, tiene que ver con lo que marcan las leyes y los criterios llamados modernos de sustentabilidad, y en función de eso trabajar. Muchas gracias, secretario. Para ejercer el derecho de réplica del partido Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Alonso. Gracias, señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, damas y caballeros que nos acompañan, miembros de la prensa. Señor secretario, en el recorrido y simulacro que amablemente tuvo a bien invitarnos en el Popocatépetl y toda la zona del volcán, observé en la entrada
a Xavicintla, un puente muy angosto y ya antiguo y deteriorado. Respetuosamente sugiero a usted una ampliación